Gracias por invitarnos. La verdad que, como que es muy emocionante poder estar aquí, sobre todo por tener un espacio en el que hablar y compartir y aprender de esas experiencias artísticas que nos relacionan con el territorio y de alguna manera nos muestran la capacidad de cuidado y de responsabilidad que tenemos con él. Y bueno, lo primero pues la que es la red del Cubo Verde, pues es una red informal de espacios de arte en el campo. Esta red se creó en el 2015 por Coco Moya y Lola Mansilla, la Universidad de Bellas Artes, y lo interesante de esta iniciativa es que debido a que surge o que responde a una serie de necesidades reales, pues enseguida salió del contexto de la universidad y cobró vida propia, hasta lo que ha llegado a ser hoy. Entonces, bueno, preparando esta presentación, pues como que era importante empezar por la materia del cubo, ¿no? ¿Por qué está formada esta red? Y al final, pues es un conjunto, es un mapa, sobre todo, lo primero que encontramos al hacer la búsqueda del cubo es este mapa que veis aquí, en el que de alguna manera están relacionadas una serie de personas, proyectos y artistas que trabajan en diálogo con el propio territorio que habitan. Creo que eso es lo principal. Y luego que refleja un panorama cultural diverso, ¿no? En el que los proyectos y estos artistas, de alguna manera, eh, responden a una idea de arte útil, y útil entre comillas, entendido como esa capacidad para generar cambio, transformación y utopía, que es una frase que la sacamos del documental de Red Difusa, que la dice Virginia, y que es algo que me parece como importante. Esta foto es del último encuentro en Bellas Artes, cuando presentamos Culturarios. Y, y bueno, necesidades. Como decía al principio, es una red que tiene sentido porque responde a necesidades reales. Entonces, pues haciendo como un listado de aquello que, las principales, pues una de las primeras es un poco esa necesidad de estar en red, ¿no? Porque al final estamos hablando siempre de proyectos que se encuentran dispersos y que muchas veces están en territorios aislados. Entonces creo que una de las primeras necesidades que intenta cubrir esta red es el hecho de generar esa relación y esos espacios de encuentro. La segunda, de alguna manera, es la reivindicación del campo como un espacio que tiene capacidad de generar propuestas culturales contemporáneas. Eh, y además lo hace en estrecha relación con los saberes y las prácticas del propio territorio. Luego, por otro lado, es la puesta en común de aprendizajes, experiencias y estrategias de supervivencia cultural, que es algo que de alguna manera se recoge muy bien en Culturarios, que es esta investigación y que también pues le da sentido al proyecto. Y, y bueno, por último, como decía al principio, pues creo que al final es un espacio en el que se pueden mostrar y poner en práctica otras formas de vivir y de hacer cultura. Eh, y entonces que sí se puede, ¿no? Que es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer realmente de otra manera. Esto es un fotograma del documental de Red Difusa en el que vemos las manos de Sindo, que es un vecino del pueblo de Os Blancos, que es el espacio en el que se desarrollaba el colectivo Matrioska, con una frase de Carmen de Mil Madreñas Rojas, que creo que refleja muy bien esta idea, ¿no? De la relación con el territorio y del cuidado y de la responsabilidad. Y por último, bueno, las propuestas de la red. Creo que haciendo un mapeo, porque bueno, no lo he dicho, pero yo participé en esta investigación y sobre todo me ocupé del documental colaborativo. Entonces, en ese proceso que duró además un año en el que nos íbamos reuniendo, bueno, menos, 6 meses, reuniendo periódicamente, fui consciente bueno, de toda la riqueza que había en la red, que al final en la investigación solo, creo que se ve solo la punta del iceberg y todo lo demás quizás en un futuro podrá ir saliendo. Pero de alguna manera identifiqué o estas tres propuestas que creo que tienen en común la mayoría de los proyectos y es la transversalidad, que me parece muy interesante y más hoy, que es el hecho de poner en relación distintos campos de conocimiento como el artístico y el científico y distintas capas de experiencia y de saberes que son los tradicionales y los contemporáneos. Entonces, en ese diálogo creo que es clave para mantener viva esa propia cultura y tradición del territorio. Eh, Otro punto también es que suelen ser proyectos territoriales, es decir, que recuperan esa relación
y mantienen ese diálogo y cuidado del propio contexto. Y por último, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que suelen ser propuestas que buscan la transformación y el cambio y la construcción de utopías. Que ahora, hablando con Jorge justamente antes de esta charla, pues creo que esta presentación se ha quedado demasiado positiva y optimista, pero bueno, luego creo que en el diálogo se irán surgiendo otros matices, pero bueno, al final era solo una puesta en escena de lo que es el cubo o lo que querría ser y bueno, luego empezarán los matices. Y esta es... No lo sabía. Esto es una serie también de fotogramas del documental en el que vemos el panel de Jorge, de Vitain, y con unas palabras de Virginia, que es justamente lo que se estaba diciendo ahora, ¿no? Esa capacidad del arte para generar cambio. Pues nada, muy buenos días a todos y a todas y nada, que es un gusto. Yo creo, me siento bien acompañado. Vamos a ello. Bueno, pues Culturarios, a mí me gusta verlo como una consecuencia natural de lo que ha sido la evolución de la red del Cubo Verde. Entonces, y además también fue un ejercicio de resiliencia bastante interesante porque, digamos, cuando ideamos este proyecto fue anterior al lockdown, al confinamiento de 2020. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tocó desarrollarlo, cuando finalmente recibimos el apoyo de la Fundación Caraso, nos encontramos en el contexto del confinamiento. Entonces, hubo como que, por así decirlo, repensarlo. La finalidad de Culturarios consiste en asentar, digamos, la mediación cultural como pieza clave en las políticas y en los proyectos culturales que se desarrollan en el medio rural, facilitando todo tipo de recursos para el acceso y la creación cultural en los rurales y también, pues, para facilitar y mediar entre las relaciones entre los habitantes de los territorios, los agentes culturales y las instituciones. Cuando os comentaba que fue un ejercicio de resiliencia y que tuvimos que adaptar un poco el proyecto, eh, recapitulo. Bien, inicialmente el proyecto iba a contar con Adriana a cargo del documental, eso sí, pero en vez de, digamos, un grupo de investigadoras, se iba a contar con un único investigador. Los límites en los que nos puso, digamos, el confinamiento nos trajeron algo positivo, que fue el delegar a agentes culturales de diferentes territorios la investigación, digamos, del territorio en el que habitan. Dicho de esta manera, Culturarios se compone de, permitidme un segundo, de dos patitas. Una sería el documental, que os ha ido avanzando un poquito su contenido Adriana Casla, y la otra sería geografías culturales. Y como os venía diciendo, finalmente el estado de alarma nos obligó, por fortuna, a contar con la colaboración, pues por ejemplo, de Lorena Lozano, del espacio Econodos, que se encargó de la parte noroccidental, es decir, Galicia, Asturias, León y Zamora. Luego tuvimos a María Montesino de la Ortiga Colectiva, en una zona que denominamos Área Norte. Tuvimos a Lucía Camón de Pueblos en Arte en el área nororiental. En el área mediterránea se ocuparía el equipo de Inland Campo Adentro. En la zona, digamos, de Islas Canarias, que comprende las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, que llamamos zona africana, se ocuparon Fidel Darias e Irene Sanfiel, de la Madremonte, mientras que en la parte, digamos, que junta, digamos, Ávila con Extremadura, se encargó Saba Wild de Underground Arqueología. El coordinador del proyecto fue David G. Ferreiro, luego Virginia López se encargó de lo que es darle forma a esta investigación en forma de la publicación que tenemos aquí expuesta, y Adriana, como he comentado antes, se encargó de coordinar el documental y de generar también esos encuentros para, digamos, hacer ese compendio, ese mosaico audiovisual que sería el documental. Aquí tenemos un poquito lo que os acabo de adelantar.
Tenemos aquí la publicación. Y bueno, quería, antes de abrir paso a las preguntas, quería seguir un poquito con el relato, digamos, con ese acto de resiliencia que supuso el propio proyecto. Y también, digamos, las inquietudes, digamos, que teníamos frente a cómo los proyectos se habían desarrollado durante el periodo, digamos, las restricciones más duras, ¿no? Muchos proyectos adaptaron parte de sus programas de manera online, otros proyectos decidieron cerrar de manera, digamos, no de manera completa, mientras que otros sí. Y otros de los aspectos que pasamos a evaluar, que eran para nosotras fundamentales, eran los imaginarios de los que partían estos proyectos, los modelos de gestión que implementaban y las relaciones, digamos, que tenían no solamente con las instituciones locales, sino también con la población. Porque, por así decirlo, una serie de conclusiones que obtuvimos a través de esta investigación fue que principalmente quizás un proyecto sí puede andar adelante sin, digamos, el apoyo, ¿no?, de las instituciones locales, pero no puede andar no puede andar hacia adelante si no, digamos, interpela a la ciudadanía de ese territorio y la hace partícipe, ¿no?, de su propia expresión cultural. Otras cosas que también, por así decimos, nos dimos cuenta que había problemáticas muy similares en todo tipo de territorios, independientemente de la comunidad autónoma que se encontrasen, y luego que había problemáticas específicas. Algo que era bastante importante es tener, de nuevo hablando de, sí, de la preocupación en torno al territorio, era entender que uno no puede llegar con una propuesta cultural, pues no sé, porque me imagino, uno llega a Cadalso de los Vidrios y lo que quiere es hacer un proyecto que aborde, digamos, la danza o la performance en la naturaleza. Quizás si no se hace una labor pedagógica previa o no se escucha qué se quiere, digo Cadalso de los Vidrios, como puede decir cualquier otro municipio, qué se quiere en ese territorio o qué identidad subyacente ya existe, qué identidad hay, ese proyecto normalmente está un poquito destinado a no prosperar. Y para mí a nivel personal, yo que como urbanita y que recientemente me he trasladado a un pueblo, para mí este proyecto ha supuesto sobre todo, sí, ha supuesto un aprendizaje. Ha supuesto entender que cuando uno se acerca a un territorio, especialmente que no es el suyo, y cuando partes de la ciudad, tienes que respetar mucho la identidad que hay ahí, partir, digamos, en tu propuesta, partir desde los conflictos que se pueden dar en ese territorio, es decir, abordar la base de tu propuesta desde los conflictos que puedan haber en el territorio y luego la diversidad de rurales. Es decir, no sé, a mí me parece que hay que hacer hincapié en hablar de rurales en plural, no del rural. Por ejemplo, yo aquí veo algunas caras conocidas. Por ejemplo, tendremos a Esther en colaboración con Lucía, que se hace cargo de los proyectos Habitar el Esparto y Alfresco Museos. Y la labor de Esther que tiene, por ejemplo, en Villarejo de Salvanes es revitalizar lo que es la artesanía en el Esparto. Una artesanía que además tenía unas connotaciones antiguamente, unas connotaciones un poco, ¿cómo decirlo? No estaba bien visto, digamos, porque era una actividad dura, ¿no? Y entonces llevar no solamente es revitalizar esta artesanía, sino todo aquello que genera la práctica de esa artesanía a nivel colectivo y participativo. Y ese es uno de tantos ejemplos. Luego hay otros espacios, pues por ejemplo, como el Festival Agroqueer de Ulloa, que, por ejemplo, lleva digamos, la convivencia de colectivos LGTBI en el rural, al tiempo que también se preocupa de las tradiciones más antiguas del territorio, ¿no?, conjugándolo en una convivencia. Mm, Dejadme pensar porque hay muchos ejemplos muy interesantes, ¿no? Muchísimos. Por ejemplo, se me ocurre Cerro Gallinero, allá en Hoyo Casero, en Ávila. Es al final un cerro que supone un espacio positivo donde a la práctica, digamos, son obras de intervención en la naturaleza. Es decir, hay
una diversidad en los rurales. Hay prácticas que están, por ejemplo, más cercanas, digamos, que además tiene bastante que ver, digamos, con el seminario en el que hoy estamos participando, que están más preocupadas también con temas medioambientales, como es el caso, por ejemplo, de mi compañero Jorge, de B-Time. Eh, o bueno, me podría extender durante... ¿Cómo vamos de tiempo, Begoña? ¿Bien? Vale. Entonces, el arreciado, por ejemplo, que tenemos aquí a Iraida Cano, en el que hay diferentes tipos de prácticas, pero sobre todo es bastante conocido el Simposio de la Lana, donde artistas, digamos, tanto a nivel estatal como internacional, se juntan en este espacio para generar piezas, intervenciones en la naturaleza, variándose de la lana de la oveja talaverana, que es una oveja que es principalmente, corrígeme si me equivoco, Iraida, es la abeja autóctona de la zona. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú te sumerges en el mapa del Cubo Verde o en el mapa de Culturarios, que pese a que en el mapa del Cubo Verde, disculpadme, perdona. Cuando uno se sumerge en el mapa del Cubo Verde, que ya contamos con unos 150 proyectos, uno se da cuenta que la identidad cultural que existe en el rural quizás escapa de una manera mucho más fuerte a los procesos de homogeneización de la cultura que sí que se dan, digamos, en entornos urbanos. Yo, a nivel personal, y disculparme si acaso estoy llevándomelo un poco a lo personal, para mí descubrir el Cubo Verde y estar involucrado en este proyecto es haber descubierto un mundo de identidades muy, muy diversas que creo que únicamente se pueden dar en el rural, se pueden dar desde lo pequeño a lo grande. Y realmente no tengo mucho más que decir, agradecer el espacio el espacio que nos ha dado, Espacio Rojo, y agradecerle a Begoña toda la coordinación y sería todo. ¿Algo que complementar? Tenemos el tráiler del documental, no sé si lo queréis ver. Sí, claro. Pues, a ver.